A ver, ¿y si la historia de la Navidad en realidad no empezara en un pesebre, sino al principio de los tiempos? Hoy vamos a hacer un viaje a través de una narrativa que se extiende por milenios. Nos vamos a basar en el devocional de Adviento de Wendy Bello para seguir ese único hilo que lo conecta todo, la idea de Dios con nosotros. Para que quede claro, todo lo que vamos a explorar sale directamente del libro de Wendy Bello, Dios con nosotros. La idea aquí no es meternos en teología súper profunda, sino seguir el hilo narrativo que ella nos presenta. O sea, ver cómo todas estas crónicas antiguas van construyendo, paso a paso, el verdadero significado del Adviento. Bueno, primero lo primero, aclaremos el término central. ¿Qué es exactamente el Adviento? La palabra viene del latín adventus, que significa llegada, y el libro lo plantea como una temporada de doble espera. Por un lado se celebra una venida que ya pasó y al mismo tiempo se vive anticipando una que está por venir. Este va a ser nuestro recorrido. Vamos a arrancar con una promesa hecha en el principio. Después veremos cómo se fue formando un pueblo a través de pactos. De ahí saltaremos a una historia increíble de rescate y presencia. Y vamos a terminar con esa tensión constante entre un pueblo rebelde y un Dios que se mantiene fiel. Según el libro, nuestra historia no arranca en un establo, sino en un jardín. El punto de partida es el Edén, un lugar que se describe como un estado de comunión perfecta, sin interrupciones, entre la humanidad y su creador. Y justo aquí, en este punto, nace el conflicto que va a mover toda la trama. Se pasa del Edén, de esa comunión total, al exilio, donde ese vínculo se quiebra. Esta distancia, esta separación, es el problema central que todo el resto de la narrativa va a intentar resolver. Pero, y esto es clave, justo en el momento de la ruptura, el libro destaca algo que llama la primera buena noticia. En medio de todas las consecuencias negativas, se hace una promesa. Esta cita de Génesis se presenta como ese primer rayo de esperanza, el primer indicio de que un descendiente, una simiente, llegaría un día para aplastar al adversario. Entonces, ¿cómo se cumple esa promesa inicial? La historia nos muestra que no fue algo que pasó de un día para otro, sino el comienzo de un proceso larguísimo. Dios empieza a construir, poco a poco, un puente de regreso a la humanidad a través de una serie de pactos y promesas. Y vemos cómo va progresando. Primero, un pacto con Noé, uno universal, sellado con un arco iris. Luego, la promesa se vuelve más específica con Abraham. De él nacerá una nación que será de bendición para el mundo. Y finalmente, esta misma promesa pasa a Jacob, cuyos 12 hijos se convierten en las tribus de Israel. Cada paso se apoya en el anterior. Aquí notamos un tema que se repite constantemente. El plan divino sigue adelante a pesar de los fallos humanos. La historia de José es el ejemplo perfecto. Sus hermanos lo venden como esclavo y él termina siendo el instrumento para salvar a su propia familia. Como dice la cita, lo que se pensó para mal, Dios lo transformó en bien. Y en este punto la narrativa da un giro de 180 grados. Pasan 400 años de silencio y el pueblo de la promesa ahora es un pueblo esclavo en Egipto. La situación no podría ser peor, lo que prepara el terreno para una liberación a una escala épica. La tensión es máxima. Pensemos cómo podría un pueblo de esclavos ser liberado de la nación más poderosa del mundo en ese momento. Las circunstancias parecían imposibles, lo que solo hace que la expectativa de una intervención divina sea todavía más grande. La respuesta llega en una de las escenas más icónicas que existen, la zarza ardiente. Allí, Dios se le revela a Moisés de una forma completamente nueva, dándole su nombre personal, Yo soy el que soy. El libro explica que esto no es solo un título, es una declaración de su carácter eterno y de su presencia constante. El plan de rescate se materializa en la Pascua. Estos 3 pasos son la clave de todo. Sacrificar un cordero sin ninguna imperfección, marcar las puertas de las casas con su sangre y como resultado directo, ser librados de la muerte. Este acto de fe es lo que los lleva directamente a la libertad. Pero el rescate a través del Mar Rojo no es el final, ni de cerca. Lo que viene después es fundamental. Se les ordena construir un tabernáculo por una razón muy explícita, para que yo habite entre ellos. Aquí, el tema central de Dios con nosotros regresa de una forma súper tangible, con una morada visible de su presencia justo en medio de su campamento. Ahora, la historia entra en una nueva fase de tensión, una que se va a repetir una y otra vez, el conflicto entre la rebeldía de un pueblo y la fidelidad incansable de Dios. Durante la época de los jueces, se establece un ciclo que es agotador.
El pueblo cae en desobediencia, lo que los lleva a ser oprimidos por sus enemigos. Cuando ya no aguantan más, se arrepienten y piden ayuda, y Dios les envía un libertador. Pero en cuanto vuelve la paz, el ciclo vuelve a empezar, una y otra vez. Esto resume el problema de fondo. El libro lo describe como un pueblo de corazón duro. El problema es interno, está en el corazón. Por eso, la solución que se promete no es un nuevo conjunto de reglas, sino una intervención divina, la promesa de que Dios mismo circuncida tu corazón, o sea, que hará un cambio radical desde adentro que ellos no pueden hacer por sí mismos. Y esta cita de la autora nos trae de vuelta al principio. El Adviento, cuando se ve en el contexto de toda esta larguísima historia, nos ayuda a celebrar el mayor de todos los milagros, Dios con nosotros. Es la culminación de miles de años de esta narrativa, de Dios trabajando para poder estar con su pueblo. Y así cerramos con esta pregunta para la reflexión. ¿Cómo esta larga y muchas veces difícil historia de espera, de promesas y de fracasos, le da un significado completamente nuevo y mucho más profundo a la llegada de la Navidad? Porque ya no es solo un evento aislado, sino la culminación de una historia épica,